En el nombre del Señor Jesús leamos el versículo 32 y la palabra de Dios dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros solamente. En esta mañana, gracias le damos a Dios, primeramente por el Señor Jesús, nuestro Salvador. Al mismo tiempo, gracias le damos a Dios por el tiempo, la oportunidad que Él nos concede de encontrarnos en su presencia y así poder hacerles llegar el mensaje de salvación a todas aquellas personas, hombres y mujeres que viven en el pecado. Gracias a Dios por el buen deseo que Dios hizo despertar en el corazón de nuestro hermano Freddy y su esposa para poder llevarse a cabo esta santa predicación del Evangelio en esta casa, en este lugar. Quiero decirle algo, amigo oyente, señoras y señoritas, ustedes que han hecho bien en venir, siéntase dichoso, siéntase dichosa al estar en la presencia de Dios. Dios tiene un plan hacia el hombre y hacia la mujer. Dios quiere que el hombre sea salvo. La Biblia dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso 21: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse el hombre. No quiere arrepentirse de su pecado. Quiero decirle algo, nosotros la iglesia, el pueblo de Dios, esperamos al Señor Jesús venir muy pronto en las nubes, en los aires. ¿Sabe por qué Dios no ha enviado a su Hijo, amigo? ¿Sabe por qué Dios no ha enviado a su Hijo, señora y señorita? Porque mira su condición de vida. Dios mira al hombre, mira a la mujer en el pecado. Por eso Dios hasta hoy le concede otra oportunidad. Un día el apóstol Pedro dijo: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué cree que Dios no ha enviado a su Hijo? Porque Dios mira su condición de vida, amigo. Dios mira a la señora y a la señorita que vive en el pecado. Esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, le suplicamos su atención a la palabra bendita de Dios, amigos oyentes, señoras y señoritas. Esta vez el texto que leemos dice: el que no escatimó, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Sabe algo, amigo? Oiga, señora y señorita, un día nuestro Dios pensó en formar al ser humano, en formar al hombre y a la mujer, como bien sabemos que fuimos formados del polvo de la tierra. Un día Dios pensó en formar al ser humano. Dice que Dios nos hizo recto y perfecto, pero ¿sabe qué pasó? Cuando Dios se queda viendo de los cielos a la tierra, Dios miró nuestra triste y miserable condición que vivíamos. Dice que Dios nos hizo recto y perfecto, pero el mismo hombre buscó muchas perversidades ante los ojos divinos de Dios. Gracias a Dios, amigos, señoras y señoritas, que cuando Dios miró
de los cielos a la tierra. Gracias a Dios que Él no nos castigó como hizo con Sodoma y Gomorra. ¿Sabe qué hizo Dios con Sodoma y Gomorra? Cuando Él se quedó viendo sobre aquellas dos grandes ciudades, Dios miró el pecado. El pecado crecía cada día que pasaba. Oiga, el pecado crecía, el pecado iba aumentando, iba incrementando. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios pensó de destruirlos, oiga, de consumirlos. ¿Sabe qué hizo Dios? Envió fuego y azufre, de manera que los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron destruidos, fueron consumidos a ceniza. ¿Por qué lo hizo Dios? Si Dios es amor. ¿Por qué lo hizo Dios? Si Dios es amor. ¿Sabe por qué lo hizo? Fue por el mismo pecado que había. Fue por el mismo pecado de los habitantes de esas dos grandes ciudades. Pero gracias a Dios que Él no hizo así con nosotros. Cuando nos miró en el pecado, ¿sabe qué hizo Dios? Dios pensó de enviar a su Hijo. Dios de su corazón sacó lo más grande, lo más valioso que tenía, a su santo Hijo, el Señor Jesucristo, el que era su solaz, el que era su delicia, su contentamiento y su compañero fiel. Dios envió a su Hijo. Dios de su corazón sacó lo más grande. Dios no escatimó, no negó ni a su propio Hijo. Dios lo envió a este mundo. Pero ¿por qué envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Sabe por qué? Porque Dios miró la condición de vida de las señoras, de las señoritas, del hombre pecador. Dios miró nuestra condición. Vivíamos en el pecado. Dios, en lugar de destruirnos, envió a su santo Hijo. El Padre entregó a su Hijo. De esa manera Dios mostró su amor. Dios mostró su grandeza. De esa manera Dios dio a conocer que amaba al hombre, que amaba a la mujer, habiendo entregado a su Hijo. Oiga, el Padre entregó a su Hijo por nosotros. El Padre entregó al Hijo que amaba su alma por nosotros, por la raza humana, los que vivíamos en el pecado. Ahora veamos, ¿sabe? El Señor Jesucristo vino de los cielos a la tierra, habiendo dejado su casa, dejó todo lo que tenía, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su alabanza, vino a este mundo para salvar al hombre pecador, para salvar a la mujer pecadora. Le decía que el Padre entregó a su Hijo. Ahora veamos qué fue lo que entregó el Hijo para salvar al hombre pecador, a la mujer pecadora. Oiga, el Padre entregó a su Hijo. El Padre entregó al Hijo que amaba su alma. Ahora veamos que entregó el Hijo. Oiga, ¿qué dice? En el profeta Isaías, en el capítulo 50, en el profeta Isaías capítulo 50, versículo 6 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Esta vez hallamos qué fue lo que entregó el Hijo por nosotros. Le decía que el Padre entregó a su Hijo, lo entregó por nosotros, lo entregó por usted, amigo,
lo entregó por usted. Señora y señorita, el Padre entregó a su Hijo por mí y por todos para salvarnos. Ahora, oiga que dice, hoy vemos lo que el Hijo entregó. Si el Padre entregó a su Hijo, el Hijo entregó su cuerpo. En ese cuerpo Él llevó nuestros pecados. El Padre en el cuerpo de su Hijo castigó nuestros pecados. Veamos esta mañana, amigos oyentes, señoras y señoritas, que esta mañana han venido a la presencia de Dios. Esta mañana veamos lo que el Hijo entregó su cuerpo. En ese cuerpo Él llevó nuestros pecados. Él sabía lo que le iban a hacer. El Señor Jesucristo, Él sabía lo que le iban a hacer, cómo iba a ser herido, pero sabe, Él se entregó por nosotros para salvarlo del infierno. Amigo oyente, oiga señora, oiga señorita, el Señor Jesucristo presentó su cuerpo para salvarla del infierno. ¿Sabe qué pasó en ese cuerpo santo del Señor Jesucristo? La Biblia dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Esta mañana yo lo invito a pensar, yo lo invito a que juntos veamos a Cristo. ¿Qué pasó en ese cuerpo santo del Hijo de Dios? Pensemos esta mañana, amigo oyente, oiga señora, oiga señorita, miremos a Cristo. Aquel momento cuando le azotaron las espaldas al Señor Jesucristo, cuando le despojaron de sus vestiduras, tomaron aquella vara y empezaron a azotar las espaldas de Cristo. Pensemos, esto fue para usted, amigo oyente, para usted, señorita, para usted, señora. Al Señor Jesucristo le azotaron sus espaldas. Pensemos esta mañana, ¿será que Cristo no sintió dolor? ¿Será que Él no sintió el dolor de los azotes? Él sintió cuando le azotaron sus espaldas. Jesucristo presentó su cuerpo para ser azotado, para ser herido. Al Señor Jesucristo le dieron de bofetadas. Aquellos hombres extendían la mano y le dieron de bofetadas en la boca del Señor Jesús. Empuñaban la mano y le daban de puñetazos en su rostro. Bendito, esto fue para salvarlo, amigo oyente. Esto fue para salvarnos a todos los que vivíamos en el pecado. Por nosotros el Señor Jesucristo sufrió, padeció los azotes, las bofetadas, los puñetazos. Le escupieron su santo rostro al Señor Jesucristo. Dice que le pusieron una corona entretejida de espinas en su cabeza. Pensemos esta mañana lo que el Señor Jesucristo estaba sufriendo, estaba padeciendo. Oiga, aquellas espinas fueron introducidas en la cabeza del santo, del justo. Aquel rostro quedó bañado en sangre. El Señor Jesús perdió su hermosura. Jesucristo perdió su semblante. Aquel rostro perdió su hermosura. Jesucristo fue herido, fue golpeado, fue desfigurado, fue ensangrentado. Pensemos esta mañana, todo fue para salvarnos, todo fue para rescatarnos, para libertarnos, rescatarnos, sacarnos, oiga, de esa condenación que nos esperaba. Oiga, señorita, pensemos esta mañana, amigos oyentes, que esta mañana están en la presencia de Dios. El Señor Jesucristo, estando herido, golpeado, sale cargando una cruz pesada.
para el lugar del Golgota. Cuando Él fue llegado a aquel lugar, ¿sabe qué pasó? El Señor Jesucristo se acostó en la cruz, extendió sus manos, aquellas manos tiernas, aquellas manos preciosas. Oiga, ¿sabe qué pasó? Aquellos hombres tomaron aquellos clavos y con aquel martillo empezaron a clavar. Le clavaron las manos al Señor Jesús. Pensemos esta mañana, amigos oyentes, cuando aquellos clavos traspasaron, perforaron las manos del Hijo de Dios, ¿será que Él no sintió dolor? Él sintió. Aquellos clavos traspasaron las manos de Cristo. Esto fue por usted, señorita. Esto fue por usted. A Jesucristo le clavaron sus manos, le clavaron sus pies. Esto fue para salvarla. Lo reconoce. Fue por usted para salvarla. Al Señor Jesús le clavaron sus manos, le clavaron sus pies. ¿Será que Cristo no sintió dolor? Él sintió aquel dolor intenso. Pensemos esta mañana al Señor Jesucristo. Le levantaron muy en alto donde Él estuvo clavado por el tiempo de 6 horas. Jesucristo estuvo en la cruz, donde dice que cerca a las 12 del mediodía hubieron densas tinieblas sobre toda la tierra, y en medio de esa oscuridad se oyó un clamor que decía: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el Hijo más necesitaba de su Padre, el Padre lo desamparó. El Padre lo dejó solo en la cruz, con sus manos clavadas, con sus pies clavados. El Padre lo desamparó. ¿Pero por qué lo desamparó? Para ampararlo a usted, amigo, para ampararla a usted, señora, a usted, señorita. El Padre desamparó a su santo Hijo. Dice que cerca de las 3 de la tarde, mirando Él que ya todo estaba terminado, Jesucristo dijo: tengo sed. Aquellos hombres tomaron una esponja, la empaparon en vinagre, se la acercaron a la boca del Señor Jesús. Cuando le hubo probado esto, inclinó su cabeza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, Jesús murió el Hijo de Dios, el santo, el justo, aquel que no hizo pecado. Jesús murió en la cruz. ¿Será que lo merecía? Jesús murió, pero murió por usted, señorita. Jesús murió por usted, señora. Jesús murió por usted, amigo. Murió por mí. Estando muerto, uno de los soldados le abrió el costado. Al instante fluyó sangre y agua, sangre preciosa que limpia nuestra alma del pecado. En esta mañana, la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarle su alma del pecado. El Señor Jesucristo fue bajado, fue sepultado, resucitó al tercer día. ¡Qué maravilla! Él comisionó a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quién es el hombre, la mujer que esta mañana desea creer? El que cree es salvo, el que no cree es condenado. Jovencita, por ese lado, usted que creyó en Jesucristo, se lo hizo, gracias a Dios. Pero si no, esta mañana para usted hay salvación. Oiga, el Señor Jesucristo se fue a los cielos
pronto vendrá. Jesús viene en las nubes, en los aires, pero por usted Jesucristo no viene, amigo, por ese lado. Ya se preparó usted, ya creyó en Jesús, ya se convirtió a Cristo. Cuando lo hizo, no lo ha hecho esta mañana, en la mañana oportuna, donde usted puede echarle mano a la vida eterna en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, en el poder que hay en su sangre preciosa. Jesucristo murió por usted, Jesucristo derramó su sangre, sangre preciosa, donde limpió nuestra alma del pecado. Hoy tiene poder para limpiar su alma del pecado, que ha pensado, desea la salvación de su alma, desea creer en Jesucristo, quien es la persona. Oye, ¿qué dice? Vamos a leer el último texto y nosotros vamos a terminar con ese mensaje. Oye, ¿qué dice? En la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esta mañana hallamos el propósito de Dios, el resultado por el cual Dios un día entregó a su Hijo. ¿Cuál fue el plan de Dios? El propósito de Dios fue que el hombre sea salvo, que la mujer sea salva y que venga al conocimiento de la verdad. En estas horas, en el nombre del Señor Jesucristo, y en el poder que hay en su sangre preciosa, ¿quién es el hombre que esta mañana desea ser salvo, que hoy desea marcarle el alto a su vida, esa vida de pecado? Usted que tantos años ha vivido en el pecado, hoy es el día oportuno donde usted debe aceptar al Señor Jesús como el único y suficiente Salvador de su alma. Por este lado, que esta mujer, la señorita que desea la salvación de su alma, jovencita, por este lado, ya es salvo usted, ya creyó en Jesucristo. Jesucristo murió para salvarnos, para rescatarnos del infierno. ¿Qué va a hacer en estas horas, jovencita? Ya es salvo usted, ya se convirtió a Cristo, ya reconoció en su corazón que por usted, que por amor a su alma, Jesucristo murió. ¿Quién es la persona? La mujer, la señora, la señorita, el hombre, el joven, el Señor que hoy desea la salvación de su alma. Aproveche, porque oiga este mensaje que hoy se está predicando. Pronto se dejará de predicar, ya sea que Cristo venga, porque el Espíritu Santo dice: porque un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Un poquito nada más, un poquito, y el Señor Jesús vendrá. Señorita, ya espera usted a Jesús, ya tiene a Jesucristo en el corazón, ya se convirtió a Cristo usted, ya aceptó en el Señor Jesús. ¿Cuándo lo hizo? Si no lo ha hecho en estas horas, en el nombre del Señor Jesús, para usted hay salvación. La Biblia dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, levántate y lava tus pecados. ¿Por qué te detienes? Levántate, ven por tu salvación. En Jesucristo hay salvación. Señora, por ese lado, que ha pensado acerca de su alma, ¿qué destino le va a dar a su alma? Jesucristo murió para salvarla. Jesucristo murió por usted. ¿Qué va a hacer en esta mañana? ¿Acepta a Cristo o se queda en el pecado? Sigue viviendo
bajo la voluntad del diablo. El diablo que solo ha venido a robar, a matar, a destruir. Mas Jesucristo ha venido para dar vida y para darla en abundancia. Hoy Jesucristo se presenta ante los habitantes de este lugar. Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer que hoy desea ese descanso? Que hoy desea la salvación de su alma, que no se quede más en el pecado. Jovencito, por este lado, ya aceptó en Jesús, ya se convirtió a Cristo. Amigo, por este lado, ya aceptó en Jesucristo. Cuando lo hizo, no lo ha hecho en estas horas. Venga a Jesús, no se quede en el pecado. Aproveche el llamado, aproveche la bendición. Venga, para usted hay salvación. No se quede en el pecado, no siga viviendo más en el pecado. Venga a Jesucristo. Yo no creo que usted se atreve a rechazar a Jesucristo. La palabra de Dios dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En esta mañana ya no siga rechazando a Jesucristo. Venga por su salvación, no se quede en el pecado. En esta mañana quiero decirle: hoy pudiera ser su última oportunidad, porque mañana es incierto. El mañana no se conoce. Por eso hoy la Biblia dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. No te jactes del día de mañana, porque el mañana es incierto. Hoy venga a Cristo. Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, señores, nosotros vamos a terminar haciendo la última invitación. Por este lado, una persona, un joven, un señor interesado en la salvación de su alma. Amigo, por este lado, que ha pensado qué destino le va a dar a su alma si lo ha aceptado en Jesús. En esta mañana, venga a Cristo. Ya no siga viviendo en el pecado. Aproveche la oportunidad que Dios te concede, porque oiga, mañana pueda que sea demasiado tarde. Aproveche hoy. Venga a Jesucristo. Una señora, una señorita que desea la salvación. Jovencita, ahí atrás, que ha pensado, desea la salvación de su alma. ¿Por qué se queda? ¿Por qué endurece su corazón? ¿Por qué rechaza a Jesucristo? ¿Por qué le cierra la puerta de su corazón a Jesucristo? El Señor Jesucristo le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Desea la salvación, venga al Señor Jesucristo. Mira, el tiempo nos ha marcado. Nosotros aquí vamos a terminar. Ya queda en usted si acepta a Cristo o se queda. Va a seguir rechazando a aquel que murió por usted, aquel que murió herido, clavado. En esta mañana, venga a Cristo. Ya no siga rechazando a Jesucristo. Venga por su salvación. Una señora, una señorita, un joven, un señor que hoy desea la salvación. Pero señores, venga a Cristo. Conviértase, arrepiéntase, y del momento que lo haga, no olvide que la sangre que Jesucristo vertió de su costado limpiará su alma del pecado. Y que Dios bendiga su preciosa palabra.